Señora presidenta. La verdad es que escuché a muchos de los senadores de la oposición, también al senador Beretinec recién, expresar el deseo de ir con una reforma mucho más profunda. La verdad que a mí también me hubiera gustado una reforma mucho más profunda. Pero a veces, esto me lo repite mucho Héctor Recalde, lo mejor es enemigo de lo bueno. Por supuesto que esta no es una norma perfecta, no es una norma exenta de cuestiones discutibles y de cuestiones que uno querría mejorar o profundizar. Pero es la tercera vez que se discute el régimen de jubilaciones especiales de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior. La tercera. Espero que sea la vencida. La primera ha sido poco mencionada en los discursos, tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como acá en el Senado. Sí se mencionó mucho la segunda oportunidad, que fue cuando se discutió una ley que derogaba totalmente, como piden muchos senadores, este régimen especial y que por decisión del Poder Ejecutivo fue vetada parcialmente y se mantuvo incólume. Pero hubo una intención anterior. En ocasión de la discusión de esa gran reforma previsional que hubo en el año 93, que terminó sancionando la denominada ley, la mal llamada Ley de Solidaridad Previsional, que establecía un régimen antisolidario, un régimen de capitalización individual de los aportes. En esa ocasión, el expresidente Menem dictó un decreto, el decreto 78 del año 94, que también establecía, intentando reglamentar la ley 24.241, la derogación de estos regímenes especiales. Inmediatamente fue declarada inconstitucional. Yo escuchaba a un senador preopinante decir, y comparto en parte, que se requieren cálculos actuariales, que hay que profundizar, que hay que estudiar todo el sistema, con una liviandad que pensé que la experiencia le habría limado un poco, pero con una soberbia que no termina de morigerarse, ni siquiera con el paso del tiempo y con los golpes de la vida. El senador preopinante hablaba de la necesidad de hacer cálculos actuariales para llevar adelante una medida como esta. Y la verdad que sí hacen falta cálculos actuariales, son útiles, pero también hacen falta otros cálculos. Cuando uno lleva adelante políticas públicas, tiene que tener en cuenta la voluntad popular, tiene que tener comprensión histórica y sobre todo decisión política. En ese momento había decisión política, pero el entonces ministro de Economía hizo mal los cálculos históricos, los cálculos matemáticos, y nos metió a los argentinos en una de las crisis políticas y sociales más importantes de las últimas décadas. Y el senador hablaba de las curiosidades de la historia argentina y de las particularidades, con cierta sorna sobre algunas curiosidades que tiene nuestro pueblo y nuestra historia política. Y la verdad que también es curioso ver cómo quien hizo mal los cálculos respecto a otra movilidad, la de las retenciones móviles, hoy comparte el bloque con el principal impulsor de las protestas de ese entonces y con quien finalmente definiera la cuestión en un empate en esta Cámara. Son curiosidades que también yo quisiera destacar en este entonces. Pero más allá de eso, decía que espero que esta sea la vencida, y creo que va a ser la vencida, porque esta vez la norma que estamos discutiendo, a algunos nos gusta más, otros menos, no es perfecta, y voy a reproducir las palabras de usted, señora presidenta, en ocasión de la discusión de la ley que después fue vetada, donde también decía usted que no creo que esta ley sea perfecta, hablando de la anterior. Debo decir que nunca, ni como legisladora provincial ni como legisladora nacional, me ha tocado votar leyes perfectas. No he conocido leyes perfectas, pero sí he conocido leyes perfectibles. Y tal vez esta sea una de ellas. Pero creo que esta ley, y me animo a decir que esta que estamos discutiendo hoy también, introduce elementos reparadores a una sociedad profundamente castigada por la desigualdad, los privilegios
y fundamentalmente por el ejercicio del lobby que tienen las corporaciones sobre este Parlamento y del ejercicio del lobby de aquellos ciudadanos que por el rol que tienen, la función que desempeñan o las amistades y vinculaciones con legisladores, partidos políticos y demás, logran cosas que el ciudadano común nunca puede obtener de parte de este recinto, o nunca podía, por lo menos en ese entonces, ¿no? En la discusión del año 2002. Y yo creo que esta oportunidad va a ser la vencida y vamos a poder avanzar con una norma perfectible, con una norma que aún con sus imperfecciones lleva a la ciudadanía un poco más de equidad, porque es una norma que tiene un profundo carácter progresivo. Progresivo en las dos acepciones que tiene la palabra progresivo o progresividad. Es progresiva esta norma porque no es abrupta, porque respeta derechos adquiridos, porque presenta un plan paulatino, porque comprende las cuestiones históricas, los intereses en juego, pero también es progresiva como antónimo de regresiva. En materia de seguridad social y en materia de contribuciones, uno distingue entre normas regresivas y normas progresivas. Una norma es regresiva cuando hace aportar a todos de la misma manera, con prescindencia de la capacidad contributiva de cada uno, y es progresiva cuando le hace aportar más al que más tiene. Pero acá estamos discutiendo una norma que es una tercera categoría, aquella que reciben mayores beneficios los que más tienen. La gente en la calle le llama normas de privilegio. Y lo que estamos discutiendo es hacer un poco más progresiva una norma que contiene beneficios especiales para un sector especialmente beneficiado por su salario, por sus condiciones y demás. Entonces, en primer lugar, es una norma progresiva que creo que va a finalmente ir avanzando sobre un beneficio que tiene que redistribuirse, sobre todo teniendo en cuenta el contexto, que esta es la otra cosa que me parece fundamental para entender esta norma. Porque también escuchábamos en la comisión a dirigentes sindicales cuestionar que el peronismo no quita derechos y que esta es una norma que quita derechos. Y la verdad es que no es cierto, no es cierto. En el mismo recinto escuchábamos que era una norma que quita derechos, que es una norma que quita muy poco y que hay que quitar más, y que es una norma, ahora inventaron un nuevo argumento, que en realidad es para tapar unos privilegios que quisimos mantener y que no pudimos, no sé por qué. Lo cierto es que esta norma, para entender si es progresiva o regresiva, si es quita derechos o está pensada para ampliar derechos, hay que pensarla en un contexto económico. No es lo mismo esta norma en un contexto de expansión y crecimiento que en esta realidad que hoy vivimos los argentinos y las argentinas, de un país quebrado, endeudado, con la pobreza creciendo, con alto desempleo, con la capacidad instalada de nuestra industria en sus peores momentos, que evidentemente hace mucho más difícil pensar la ampliación de derechos sin una redistribución. Hay que pensar el contexto. Yo no acompañaría con la misma fuerza y entusiasmo esta norma en un contexto de quita de derechos como se quiso instalar en esa discusión. Pero yo estoy viendo que en este momento, a 90 días de asumir el gobierno, no solamente no se han quitado derechos, sino que se han ampliado y poniendo especial foco en los que menos tienen. En 90 días el gobierno le otorgó un bono de 5.000 pesos a los jubilados, un aumento de 2.000 pesos a las casi 4 millones de beneficiarios de la asignación universal por hijo, se lanzó la tarjeta alimentar, se reintegró el 15% en la compra de alimentos que realice cualquier comercio con tarjeta de débito para jubilados y pensionados, el congelamiento de las tarifas, se redujo el precio de los medicamentos, se otorgó un bono a los trabajadores del sector privado de 4.000 pesos, se
decidió proteger a los trabajadores con una doble indemnización en caso de despido sin causa. Se bajaron la tasa de interés de los créditos otorgados por la ANSES, se congelaron las tarifas del transporte, digamos, se tomaron una batería de medidas que amplían derechos, que buscan atender a las necesidades de los que más relegados han quedado después de estos 4 años de gobierno. Entonces el contexto es un contexto distinto, es un contexto donde hay una crisis económica para sostener el sistema y hay un gobierno que está atendiendo a los que más necesitan. Y para llevar adelante esta política de atender a los que más necesitan, de llevar redistribución, y hay que afectar privilegios, y hay que hacer sacrificios. Y yo estoy orgulloso de un gobierno que exige sacrificios a los que más tienen. Esta es la novedad de esta nueva etapa, porque exigir sacrificios lo vimos en muchas etapas de la historia argentina, pero siempre a las mayorías del pueblo. Ahora empezamos a exigir sacrificios a los que más tienen. Porque sostener un sistema de seguridad social es mucho más que pagar jubilaciones. Un sistema de seguridad social, algo de historia hizo uno de los senadores preopinantes, implica tener por objetivo cubrir las necesidades de la gente frente a determinadas contingencias de la vida. La jubilación atiende una de las tantas contingencias que pueden padecer los seres humanos a lo largo de su vida, que es la vejez. Pero la seguridad social, el Estado, a través del sistema de seguridad social, lo que busca es tratar de atender todas las necesidades que tienen las personas, producto de situaciones que le generan o más gastos o pérdida de ingresos. Hay contingencias biológicas, la vejez, la maternidad, la enfermedad, el nacimiento, me apunta el senador Páez, siempre tan atento, el embarazo no deseado, las guerras, bueno, sí, contingencias sociales, contingencias de todo tipo, sí, sociales, económicas, patológicas, la enfermedad, los accidentes. Todas contingencias que el Estado tiende a cubrir, que hoy ya está cubriendo una enorme cantidad. Macri, me apuntan acá. Contingencias sociales, contingencias económicas, contingencias biológicas, contingencias patológicas, muchas de las cuales están hoy sancionadas como derechos de las personas que las padecen de tener una cobertura, que nunca alcanza además. Pero además estamos discutiendo ampliar esas contingencias que se transformen en derechos para las personas. Como que el peronismo tiene una frase que repite mucho de Eva Perón, que donde hay una necesidad nace un derecho. Esto es la seguridad social. Y para poder atender estos nuevos derechos, para cubrir estas nuevas necesidades, necesitamos redistribuir. Y creo que esta ley va en esa dirección. Por eso digo que esta ley hay que estudiarla no en forma aislada, sino en un contexto. En el contexto de la historia, de los intentos que hubo de modificar y los fracasos que hubo en los intentos de modificar, en el contexto económico de una crisis brutal y en el contexto de la ampliación de derechos. Esta norma no es una norma aislada, deseamos que no sea una norma aislada y vamos a trabajar e impulsar para que este gobierno siga enviando normas como esta al Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Castillo.